¿Sabes cuáles son las 4 guerras más curiosas de la historia? Pues hoy en Cafés con Historia te lo cuento. Antes que nada, si por casualidad te ha salido este vídeo, te quiero explicar un poco de qué va este canal. Como ya os he dicho, este canal se llama Cafés con Historia y yo soy Vikram. Y aquí hablamos de historia y un poquito más. Así que si te da por curiosidad acerca de la historia o datos que no sabías, te dejo aquí mis redes sociales, las otras, para que cotillees un poquito. Dicho esto, vamos con las guerras. Para los que ya me sigáis de TikTok, todos sabréis un poquito sobre la Guerra de los Pasteles, y es que ya la comenté brevemente allí. Y es que la Guerra de los Pasteles es un conflicto sucedido entre Francia y México, y todo por unos pasteles. Y es que todo empieza con un panadero que vivía en México. Este panadero se dedicaba evidentemente a vender pasteles y panadería. Lo que pasa es que los soldados no llegaron a comprarle, es decir, a pagarle los pasteles. Y este panadero acabó exigiendo una indemnización de 600.000 pesos, porque no se le había pagado por su producto. Y esto derivó en la Guerra de los Pasteles. ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano se negó a pagar estos pasteles, con lo cual los franceses decidieron iniciar la guerra contra México. Y spoiler, ganan los franceses, en una guerra que tan solo duraría 2 meses. Y a su vez, México tuvo que pagar mucho dinero para evitar la destrucción completa de la ciudad. Y todo esto por unos pasteles. La siguiente guerra la vamos a protagonizar nosotros, los españoles, contra Gran Bretaña. Y es que esta guerra es la denominada la Guerra de la Oreja de Jenkins, que quizás os suene. Pero como bien dice el nombre, todo empieza por una oreja. Y es que todo empieza cuando el capitán británico Robert Jenkins es apresado en el Caribe por los españoles, y en su interrogatorio le cortan una oreja. Claro, ¿qué haría él? Pues él se iría hasta Inglaterra y se quejaría allí de que le habían interrogado y lógicamente le habían cortado una oreja, con lo cual eso detonó lo que sería la Guerra de la Oreja de Jenkins. Claro, evidentemente la guerra no sucede solamente porque a un señor le hayan cortado la oreja, pero sirvió como óbice para empezar esta batalla, ya que Robert al Parlamento le pidió venganza. Y dicho y hecho, porque en 1739 Gran Bretaña declaró la guerra a España, y este conflicto llegó a durar casi 9 años, todo por una oreja. Si antes os he hablado de conflictos en los que había beligerancia como tal, ahora os voy a hablar de la Guerra del Sol Naciente. ¿Qué curiosidad tiene esta guerra? Pues básicamente que nadie entró en guerra. Por decirlo así, sí entraron en guerra porque se llama guerra, pero nadie, digamos, que disparó nunca. Y este fue un conflicto iniciado entre Japón y Rusia. Ambas potencias, tanto Japón como Rusia, querían el dominio de las islas Sakhalin, pero no podían tenerla porque estaban rivalizando contra la otra potencia, quiero decir, ya que querían dominarla y a su vez los recursos naturales que éstas tenían. ¿Pero qué hicieron? Digamos que tener una especie de batalla, porque realmente, como ya os he dicho, nunca se llegó a disparar ningún arma, sino que fueron enfrentamientos diplomáticos. Enfrentamientos que consistían básicamente en limitarse y en movilizar a la región de un lado a otro. Todo ello durante un año, o un poquito más, hasta que llegaron a un acuerdo para compartir dichas islas. Esto hace pensar que las guerras también se libran fuera del campo de batalla. Y si pensabais que ya habíamos hablado de las guerras más bizarras del mundo, que no lo hemos hecho, ahora os voy a contar la última por hoy, y es la Guerra de Lemú. Si hemos hablado de enfrentamientos entre personas, ahora vamos a hablar de enfrentamientos con animales. Y sí, esto sucede en Australia, cuna de los bichos más raros que existen, o por lo menos yo no. El caso es que en 1932 en Australia había una sobrepoblación de emúes, con lo cual esto, que acababan con los cultivos de las poblaciones, hizo que toda la sociedad se volviera en contra de los emúes. Ya sabéis, estas aves gigantes no voladoras parecidas a las avestruces, pero de otro tipo, o sea, estas. Pues bueno, los granjeros pidieron ayuda a las fuerzas armadas para acabar con esta plaga de emúes. ¿Y qué hizo el ejército? Intentar eliminar a las aves con ametralladoras. Pero lo más curioso es que no lo consiguieron, porque estas aves fueron más rápidas que ellos y lograron huir. Es decir, que aunque la plaga seguía existiendo, lograron alejarlas de los cultivos. Así que después de varios intentos fallidos por parte del ejército, dejaron su misión, es decir, abandonaron. Con lo cual, los únicos y grandes vencedores de esta batalla se da por ende que son los emúes. Pues aquí termino por hoy. Estas son 4 de las guerras más curiosas de la historia. Y como hemos visto, no se necesitan realmente motivos serios para empezar una guerra.
Y ahora os toca a vosotros. Decidme en comentarios si sabéis de alguna otra guerra bastante curiosa o si queréis que hablemos de alguna. Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dejadme un like o un comentario y nosotros nos veremos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!